Si me preguntas cuál es mi libro preferido, siempre te contestaré que Orgullo y Prejuicio. Para mí, Orgullo y Prejuicio es el mejor libro que se ha escrito en la historia. Por supuesto, el segundo mejor libro es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Así que cuando se propuso para la Academia Mutante hacer una pieza basada en un libro, obviamente tenía que hacer algo de Orgullo y Prejuicio. Si me preguntas, Jane Austen es mi autora favorita de todos los tiempos. Sentido, Sensibilidad y Emma también los tengo en alta estima, pero para mí Orgullo y Prejuicio es su obra magna. Yo me empecé a interesar por la obra de Jane Austen, sobre todo por mi madre, porque mi madre es muy fan de Jane Austen. Entonces ya a finales de los 80, principios de los 90, ya me había leído varias novelas, pues Orgullo y Prejuicio, Sentido, Sensibilidad y Emma ya me los había leído. También empecé a interesarme por autoras más o menos de la misma época, casi coetáneas, como las hermanas Bronte, aunque sí es verdad que en contraste con Jane Austen son un poco más dramáticas, como Jane Eyre o Cumbres Borrascosas, son un pelín más dramáticas. Aunque no lo digo de manera peyorativa, pues, que también son unos libros que me gustan mucho. Y ya en la carrera, creo que en el segundo año de carrera en Literatura Inglesa 2, empezamos a estudiar la obra de Jane Austen dentro de lo que es la era de la regencia, y ahí es donde empecé a estudiar y aprender, digamos, el aspecto más técnico y de lo revolucionario que fue la obra de Jane Austen. En mi casa, por ejemplo, hay una tradición, prácticamente, sí, es una tradición navideña, como quien dice, que consiste en ver la miniserie de la adaptación de la BBC de Orgullo y Prejuicio, la que tiene a Colin Firth de Mr. Darcy y a Jennifer L. de Elizabeth Bennet, la mejor adaptación que se ha hecho de esa novela. Muchos recordaréis la adaptación de Keira Knightley, prefiero no comentarla, por lo que sea. Para mí es una novela que es atemporal, aunque esté encapsulada en una época de la regencia durante las guerras napoleónicas, en un ambiente aristocrático muy inglés. Pero la psicología social en la que Jane Austen depicta a la gente dependiente del dinero, de la reputación, de la necesidad de aprobación, los miedos de las expectativas familiares, miedo al rechazo, presión social, diferencias de clase, estatus y todas estas tramas que vemos hoy en día de enemigos a amantes se deben mucho a esta novela. No tenía muy claro exactamente cómo lo iba a hacer, solo sabía que quería hacer algo de Orgullo y Prejuicio. Lo primero pasaba por encontrar miniaturas. Tengo que encontrar unas miniaturas en las que pueda representar alguna escena del libro o también pensando visualmente en la serie de televisión. Pero no encontraba miniaturas. Busqué por todas las páginas conocidas y por conocer de miniaturas históricas. O sea, ya estaría difícil por sí mismo encontrar en miniaturas civiles históricas. Pero además de ese periodo concreto, muy concreto, de la época de la regencia, no encontré. Es que no encontré ni una. No sé si duró 10 años, de 1810 a 1820, algo así. Se llama época de la regencia porque fue la época en la que el futuro rey Jorge IV fue nombrado príncipe regente porque por problemas de salud, sobre todo de salud mental, su padre Jorge III, digamos, no podía reinar. Entonces, hasta que murió Jorge III y ascendió al trono Jorge IV, toda esa época se llama la época de la regencia. Aunque culturalmente la época de la regencia abarca más y tiene una serie de características que obviamente marca lo que es la obra de Jane Austen. Entonces, a la hora de buscar miniaturas, hay ciertas cosas que tenía que tener en cuenta. Encontré varias compañías que hacían victorianas o steampunk, aunque victorianas encontré bastantes. El problema es que la moda victoriana se aleja muchísimo de la moda de la era de la regencia. Aunque estén cerca en el tiempo, culturalmente están bastante alejadas. Entonces las miniaturas victorianas no me servían, porque ya no era cuestión de que se pudiera arreglarlo con un poco de masilla o algo, sino que es que son muy distintas. La moda femenina, por ejemplo, en la época de la regencia, está inspirada en civilizaciones clásicas. Tienen lo que llaman la cintura imperial, el Empire Waist, que la cintura empieza justo debajo del pecho. No tienen muchas filigranas, son telas ligeras y bastante lisas. Suelen usar colores suaves, con muy pocos adornos. Suelen ser vestidos bastante simples.
y da una sensación más de una forma libre y etérea. Sin embargo, la victoriana tiene una estructura bastante más dramática, con los corsés muy ajustados, esas enormes faldas con crinolinas, polisones, muchísima decoración y filigranas, con los polisones estos en la parte trasera, mangas muy voluminosas. Era todo bastante más ostentoso para marcar más la diferencia social. En cuanto a la moda masculina, se buscaba marcar un estilo más limpio, de corte perfecto, todo bastante minimalista. Chaquetas ajustadas, calzas o pantalones bastante simples y colores bastante sobrios. Los victorianos ya usaban levitas largas, era un estilo mucho más formal y mucho más pesado, sombreros de copa, chalecos muy elaborados y se estilaba mucho la barba y el bigote. Después de estar mucho tiempo buscando las miniaturas, entonces cuando pensé, digo, igual tengo que darle una vuelta a esto. Porque no entiendo hacer un diorama o una pieza de Orgullo y Prejuicio sin Elizabeth Bennet y sin Mr. Darcy. Y de alguna manera tengo que representarlos. Vamos a pensar en no intentar hacerlo históricamente riguroso o históricamente fiel. Vamos a dejarnos llevar un poco por la fantasía. Vamos a ver si soy capaz de, cogiendo otro derrotero, representar la sensación que a mí me produce leer Orgullo y Prejuicio. Vamos a olvidarnos de las miniaturas históricas, porque va a ser imposible. Y entonces es cuando caí que en una de las academias alguien se pintó unas miniaturas de Pepunky Miniatures. Pepunky Miniaturas es la compañía de una chica que hace representaciones de animales antropomórficas y son todo muy cute y muy cookie. La verdad es que molan muchísimo. Y entré a su tienda My Mini Factory y empecé a buscar. Y encontré varias que me llamaban la atención. Y primero encontré a Elizabeth Bennet, que para mí es la representación prácticamente perfecta. Tiene varios elementos que necesitaba, que era la cintura imperial, el chal, vestido recto y sencillo. Y encontré otro que me gustaba mucho también para hacer de Mr. Darcy, que es el señor perro, el caballero perro, que también tiene bastantes elementos que me venían bien. Quizás la chaqueta es un poco más elaborada que una de la regencia, pero bueno, no deja de ser una chaqueta larga, con unos pantalones sencillos, y lleva un sombrero y no es de copa. Con que el sombrero no fuera de copa yo me conformaba. Yo creo que estas dos miniaturas representan bastante bien lo que yo quería conseguir. Iba simplemente a pintar las miniaturas y ponerlos en una peana, pero las peanas que tengo eran muy pequeñas porque decidí pintar las miniaturas a 72 milímetros. En vez de hacer los chiquitos, dije, esta vez vamos a hacer algo más grande, vamos a disfrutar de la pintura y a probar a pintar una escala más grande, pues yo qué sé, porque también me apetece. Entonces en las peanas que yo tengo no me cabían, entonces decidí hacerle su propia peana y representar un poco un jardín eduardiano o algo así, con su típico camino de piedra y con césped verde a los lados, porque así también la propia peana me daría un poco de contraste de color. El vestido de Elizabeth decidí hacerlos en un crema, blanco roto y usar un rosa viejo para los detalles como el tocado o los botones, para seguir esa estela de la época de la regencia de colores suaves y etéreos. En la serie, en una de las escenas, Elizabeth lleva un chal que es como de un amarillo mostaza, un amarillo apagado, y como homenaje a la serie pues decidí pintarle el chal de ese color. Y los colores que he usado para el pelaje son los de que he visto que más o menos tiene el murciélago de la fruta, que es como entre negro tirando a cobrizo. Para Mr. Darcy he pintado unos pantalones intentando darles textura como de pana o de lana, en un marrón grisáceo. Le he pintado la chaqueta azul, que es uno de los colores típicos de la regencia, junto al gris. Y los demás detalles, como el sombrero, el pañuelo, etc., los he pintado también en un crema o en un blanco roto, para no saturar con demasiado color o demasiada vibrancia en las miniaturas. Y para que quedase claro que era una pieza inspirada en Orgullo y Prejuicio, con masilla verde, bueno, creo que era masilla marrón, hice una especie como de banderola para pegar en el frontal de la peana con una frase del libro.
Me hubiera gustado quizás poner la primera frase, lo que pasa es que era muy larga y no me cabía, que es la de: es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero con una gran fortuna necesita una esposa. Así que decidí usar otra frase que también me parece muy famosa, muy icónica del libro, que es la que le dice Elizabeth, se le dice a su amiga Charlotte, hablando sobre Mr. Darcy, que le dicen que podría haber perdonado fácilmente su orgullo si no hubiera herido el mío. A veces también pienso que la gente tiene el concepto de que Jane Austen escribía novelas románticas, pero siempre va un paso más allá. Jane Austen cambió la novela y la ficción por completo con su uso del estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre es una herramienta narrativa en la que los pensamientos de los personajes y la voz del narrador confluyen en una sola. Básicamente los personajes hablan por la voz del narrador sin acotaciones ni resúmenes. Si el estilo directo cita literalmente las palabras de los personajes, ya sea con comas o guiones, y el estilo indirecto parafrasea o resume con frases tipo dijo que, le comentó que, susurró que, el estilo indirecto libre directamente se ahorra esas comillas, se ahorra los guiones, se ahorra esas frases de introducción, haciendo que se fundan las voces del personaje y del narrador. Un ejemplo rápido. Voy a pintar los bordes de la peana, dijo Martín. Estilo directo. Martín dijo que iba a pintar los bordes de la peana. Estilo indirecto. Martín iba a pintar los bordes de la peana. ¿Por qué tenía que pintar siempre los bordes de la peana de negro si a él lo que le gustaba era de verde? Eso sería un estilo indirecto libre. Si bien no fue la primera autora en usarlo, sí que fue la primera en usarlo de una manera consistente y la primera en investigar y experimentar con este estilo. Lo usa sobre todo para cambiar la dirección de la narrativa. Y es que filtra la narrativa a través de los pensamientos de los personajes. Y todas sus novelas tienen una voz narrativa muy marcada. Es una voz narrativa muy prominente y que tiene el control total sobre toda la historia, haciendo todo tipo de comentarios sobre los personajes y pintando todo un escaparate de gestos y amaneramientos, dando apuntes recurrentes hacia el lector y usando frecuentemente la ironía para criticar a personajes o convenciones sociales. Austen necesitaba que el narrador se distanciase críticamente de los personajes, pero que aún fuera capaz de hacernos conectar emocionalmente con estos personajes, en lugar de alejarnos de ellos a través de su ironía. Y este discurso indirecto libre no es otra cosa sino su solución a no renunciar a ninguna de las dos cosas. Es su manera de unir una voz crítica en tercera persona con una sensación de intimidad que nos da la primera persona. Bueno, basta ya de chapar Jane Austen. En conclusión, Jane Austen no necesitaba grandes narrativas épicas, ni megadramones, ni aventuras épicas. Para crear una narrativa a veces solo necesitaba una habitación y una conversación incómoda. Y al final una pieza que en un principio pretendía ser una representación histórica, creo que lo mejor que le ha podido pasar es que fuera por otro derrotero. Y al final, en vez de recrear una época muy concreta como era la de la regencia, he intentado plasmar lo que para mí es Orgullo y Prejuicio. Y es que algunas historias no solo se leen una vez, nos acompañan a lo largo de nuestra vida.